Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí también en un día como hoy, la Diada de Sant Jordi. Además es un día muy importante, ya sabéis, aquí en Cataluña y hemos querido compartirlo con David Ordóñez, que viniera desde Jaén, precisamente para poder estar con nosotros también y nosotras pues, en este día. Tenemos la suerte además de tenerlo presentando un libro nuevo que acaba de estrenar. Se estrena como autor, como escritor. Y es una alegría enorme, hace ya casi una década que nos conocemos. Bueno, no quiero pensarlo porque eso nos diría que pasa demasiado rápido el tiempo, por tanto mejor no pensarlo, pero ya hace mucho tiempo y me alegra muchísimo estar hoy aquí en City Docs San Andreu, que lo abrimos hace muy poquito en esta cooperativa, que ya sabéis que intentamos desarrollar proyectos, pues tenerlo estrenando por primera vez pues este libro, ¿no? El año pasado ya tuvimos a Pat en el CLOT, pero queríamos mejorarlo. Queríamos conseguir hacer algo más, una pequeña entrevista, conocer un poquito más las ideas que tenía el autor al escribir este libro y por eso hemos pensado que esto pues, era ideal, así que muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante también. No sabíamos si ibais a venir, si no ibas a venir, sabíamos que él sí, con lo que para nosotros era lo importante, pero también es majo, muy bonito ver la sala llena también por este evento, ¿no? Bien, pues empezaremos presentando a David Ordóñez. David Ordóñez es fundador y director de Perruneando España, tiene varias sedes en diferentes comunidades, entre ellas también aquí en Cataluña, con Andrea, representante, ¿no?, de Perruneando Barcelona. Además también es fundador y coordinador del Máster de Intervención Asistida con Animales de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Jaén, si no lo digo mal. Aparte de eso es docente nacional, internacional, ha estado en un montón de países ya haciendo una buena pedagogía sobre el trabajo que hacemos aquí y ahora, pues como estreno, pues también escritor. Así que eso se añade a este currículum fantástico. Lo primero que quiero decir antes de empezar es que conociéndote como te conozco, si no hubiera puesto David Ordóñez y yo hubiera leído el libro, probablemente me habrías venido tú a la cabeza, ¿no? Precisamente con los años que hace que lo conozco, pues siempre ha sido una enciclopedia bibliográfica, sabe recorrerse las enciclopedias de las universidades de cualquier punto del mundo para poder encontrar eso que avale, ¿no?, aquello que está experimentando, que está viviendo. Con lo que al final yo leyendo este libro decía, es David Ordóñez. O sea, es que yo si tengo a alguien en la cabeza de pensar en alguna bibliografía, en alguna referencia, sería en él. Por tanto, si no hubiera puesto su nombre, yo habría dicho, lo ha escrito. Por tanto, yo creo que es fiel totalmente a tu forma de ser y a lo que has transmitido durante todos estos años en el mundo de la educación canina. Bien, pues muchas gracias, bienvenido otra vez más aquí. Y a partir de ahora pues vamos a empezar, voy mirando el móvil porque tengo la chuleta, ¿eh? No, o sea, no es que esté mirando el Facebook o alguna cosa así, es que tengo la chuleta aquí. Vale, quería empezar esta entrevista con algo muy importante que ha sido a nivel personal, también a nivel del Perro Verde. Sí que es cierto que he intentado mantenerlo oculto después de leerme pues este libro, que pues, podéis ver, lo tengo leído, subrayado y mirado por todos lados. Y ha habido un aspecto de este libro que a mí me ha tocado la fibra. Seguro que cuando lo escribías sabías que en ese momento podría tocarme la fibra. He intentado no decir nada precisamente para hacerlo hoy en persona y de forma pública, de la misma manera que él también lo hizo público en el libro, ¿no? En este libro, además, una de las preguntas que pusimos por Instagram, que ahora desvelaré el resultado, es precisamente que habla de Rocky. Rocky es un perro que inspiró la formación de la Asociación del Perro Verde, también de esta casa, de City Dogs, de esta cooperativa, y es un perrito que perdimos el 7 de junio del 21, que para mí ha sido algo pues, muy duro y muy difícil de superar, como seguro sabemos todos los que tenemos perros, hemos convivido, hemos hecho deporte con ellos, cuando no lo tenemos, ¿no? Así que quería ahora pues darte las gracias, uy, el Andisito que está por ahí. Ah, no, no pasa nada, es normal, aquí los perros pueden ladrar, no pasa nada. Bueno, pues lo que decía es que gracias de corazón aquí de forma pública y en City Dogs por haber mencionado a Rocky, todo lo que hace inmortal a Rocky en películas o en libros, pues para mí es algo eterno y es algo que lo sigue manteniendo en mi recuerdo como era entonces. Además, el capítulo del que salía Rocky es el capítulo que habla de Frida, el día que Frida dijo adiós, porque no solo recuerda a Rocky, sino recuerda a Frida o recuerda a Corcho, de Ana y de Héctor, que también han sido bastante importantes dentro del recorrido de las terapias con animales en este país, básicamente porque han sido perros que han participado en muchos cursos, como Rocky, han participado en muchos eventos, han generado una sensibilización y una pedagogía a través de también los guías o los humanos que nos llevan, más bien. Y bueno, haberlo recordado en este libro para mí es algo muy importante y quizás lo más difícil de tener perro o lo único malo de tener perro
es tener que aprender a vivir sin ellos algún día, ¿no? Yo creo que es lo único malo que puede tener un perro, por muchos problemas que a veces nos dé con una cosa o con otra. Lo peor de todo es tener que vivir algún día pues sin ellos. Así que, si me permites, te voy a dar un abrazo porque lo estaba esperando hasta hoy. Si te digo la verdad, cuando lo leí lloré un poquito. Lloré un poquito y me emocioné. Bien, pues ya está. Esto tenía que hacerlo, quería hacerlo, no tenía que hacerlo, quería hacerlo. Y después de esto, pues vamos a empezar con algunas preguntas para ir desvelando partes de este libro a los que los hayáis leído, pues los engranajes que han llevado a ello, y los que no lo habéis leído aún, mal, pero lo tenemos abajo, podéis solucionarlo y podréis leerlo para, bueno, pues poderle preguntar seguro más adelante muchas cosas. Bien, pues lo primero que quería preguntarte sobre esto es ¿cuál ha sido la motivación que te ha llevado a escribir este libro ahora? ¿No? ¿Qué te ha llevado a ello? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Quiero agradecer a vosotros, a toda la familia de City 2, a la familia del Perro Verde, a ti personalmente y a Chris, porque siempre que vengo aquí vengo a casa y eso es importante. Cuando uno se siente en un sitio que lo considera su casa, pues yo creo que eso es una cosa que bueno, pocas veces se puede decir, ¿no? Y para mí venir aquí siempre es estar en casa y bueno, pues quiero agradeceros. Y bueno, en cierta manera que Rocky esté ahí, pues tiene que ver con la importancia que para mí en el aprendizaje tiene que ver. Y lo engancho justo con lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué motivación tiene uno a la hora de ponerse a escribir una cosa de este tipo? Pues tiene que ver con esas vivencias que uno tiene que te van dando aprendizaje, algunos menos agradables y algunos menos deseables, pero que están ahí, y otros, pues bueno, que están en el fondo, como él ha dicho, en mi labor. Yo tengo, como digo, un pie siempre en la docencia, en la parte académica, y tengo un pie en la parte profesional, haciendo intervención asistida, trabajando en educación canina. Entonces, quienes nos movemos ahí en esos dos ámbitos, pues yo creo que al final nos van surgiendo muchas preguntas, porque muchas veces, claro, comprender a los perros no es algo fácil. No son seres tan sencillos como dice, bueno, pues que si le doy un premio va a estar bien, y si le castigo sé que va a estar mal, o está mal por mi parte. Son mucho más complejos que todo eso. Entonces yo veía que en toda mi práctica profesional, la que se derivaba de trabajar con los perros con los que yo trabajo actualmente o he trabajado anteriormente, más la experiencia de la educación canina, a mí me iban sumando preguntas que me llevaron pues a bucear por esa biblioteca y por esos estudios científicos y bueno, al final todo eso te va dando ciertas respuestas. La experiencia tuya también te va dando ciertas respuestas y al final se te llena la cabeza de tantas cosas que yo, como, bueno, buen hijo de mi madre, que yo siempre digo lo mismo, mi madre podría haberle hecho los discursos a Fidel Castro. Pues una mujer que empieza a hablar y no termina. Entonces No sé yo, de dónde saldrá eso. no sé exactamente. Entonces yo, como buen descendiente de mi madre, pues bueno, tengo muchas cosas que contar, me gusta hablar mucho y pensé que podés plasmarlo en un libro y sobre todo con el deseo también, que creo que el enfoque que tiene esta publicación es que, aunque yo vengo de esa parte también académica y muchas veces me cuesta desligarme de eso, quería hacer un libro que fuese muy accesible para todo el mundo. Y que cualquier persona que lo tenga en sus manos pueda leerlo y pueda entender pues muchas de las cuestiones que ahora hablaremos de ellas, que están ahí, pero con un pie, como digo, tanto en esa parte, vamos a llamarla académica o de base científica que avalan muchas de las cosas que se dicen, pero haciéndolo con un lenguaje accesible pues para todo el mundo. Porque al final había libros muy buenos a nivel técnico, muy difíciles para mucha gente, porque no se podían entender o solo lo entendía si ya era un iniciado en el tema, o había otros que eran demasiado sencillos o que entraban incluso en la falta de lo que sería esa parte de justificación, ¿no? Que no serían los rigurosos que yo quería, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a intentar unar esto. A mí me gusta mucho la literatura divulgativa y en eso quedó, o sea, ahí fue. Y bueno, eso se juntó con que hubo una editorial que me dijo, oye, estamos buscando autores para hacer un libro de interacción humano-animal, ¿te interesa? Dije, Esta es la mía, ¿no? vamos a ello. Totalmente, sí que a veces es difícil, ¿no? Desde el campo de la docencia, pero también la parte de contacto con el alumnado siempre hace que puedas intentar adaptarte incluso a esa forma de entender de la mayor parte de personas, ¿no? Que lo pueden leer con lenguaje técnico que siempre debe estar y soportar la parte académica o científica, pero sobre todo también esa forma de entender el PER o la relación que cada uno seguramente entendemos diferente, ¿no? Claro, es que fíjate que hay cuestiones muy genéricas que yo creo que todo el mundo que tenemos y convivimos con perros
hemos pasado en alguna vez, el caer, por ejemplo, en decir, es que yo creo que mi perro me entiende. Bueno, yo creo que mi perro me entiende, tiene una complejidad a nivel técnico y a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, a nivel social, tiene una complejidad a nivel de perro y a nivel de lo que es la propia relación, que explicarlo desde un punto de vista técnico puede ser un suplicio. Es decir, aquello, si tú empiezas en mecanismos de comunicación social que tienen que ver con cómo cognitivamente hace una modificación a nivel fisiológico, se activa una parte del cerebro. O sea, esto se puede explicar así, o tú puedes, a través del ejemplo que tenemos cada uno en nuestra casa, oye, pues es que a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿no? Oye, pues vosotros sabéis cuándo vuestro perro quiere salir a la calle, sabéis cuándo quiere comer, sabéis cuándo quiere jugar. Bueno, al final todo eso tiene que ver con que tu perro, en cierta manera, ha hecho un proceso de aprendizaje contigo, de comunicación, que está basado en todas esas cuestiones que luego, si quieres, pues la explicamos y tenemos alguna referencia bibliográfica. Entonces, va un poco por ahí. Entonces entiendo que inevitablemente ha tenido que influir Dune en la creación de este libro, ¿no? ¿De qué manera se plasma, aparte del capítulo dedicado a ella, aparte de todas las menciones que tiene ella, cómo se plasma esa experiencia vivencial, ¿no? Esa vida vivida con Dune en la escritura de este libro? Bueno, Dune es una perra que llegó a mi vida en un momento de cambio. Yo de formación o de deformación, ya no lo sé, soy ingeniero. Es decir, o sea, Eso no lo he dicho en el currículum, perdón. o sea, yo soy ingeniero que no tiene nada que ver con el mundo del perro y demás. La gente cuando me mira así dice, ¿seguro? Sí, sí. Yo hacía cartografía antes. O sea, imagina. O sea, yo en mi vida profesional antes de los perros era hacer cartografía, hacer mapas. Hay un momento en el que con la primera crisis del ladrillo y demás, pues yo me quedo en el paro y mi pareja me dijo, oye, ¿por qué no, a ti que te gusta el tema de los perros? Pues yo había convivido con otros perros anteriormente que también salen en el libro y demás. Me dice, oye, ¿por qué no te haces un curso de educación canina, no? Y bueno, aquello fue para mí descubrir, o sea, decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ya siempre, no quiero hacer otra cosa. Yo creo que es compartido, me parece, ¿no? Con algunos de Sí, los que sí, quizás nos sí, oyen. probablemente. Y una vez que entras ahí en ese punto, pues llega Dune. Llega Dune porque, bueno, cuando empiezas en esto de la intervención asistida con animales, y por suerte eso ya ha cambiado, pero antes te decía, todo el mundo te decía, es que para hacer intervención tienes que ser o un golden o un labrador. Esto ya por suerte ha Por cambiado. suerte, ¿no? Por Esto suerte ya ya por es diferente. suerte lo hemos superado, ya no tenemos ese anclaje a esto. Pero es verdad que yo en ese momento, pues, haciendo caso de los que se supone que sabían en aquel tiempo, pues tuve la oportunidad de convivir con ella. Y desde ese momento se convirtió en mi compañera de vida. Una compañera de vida con la que yo siempre lo digo. Y así con el ser vivo que más he convivido yo en mi último, bueno, ella tiene ahora 13 años y medio, casi 14. Y claro, es una perra que si yo viajaba a la universidad a formar, ella se venía conmigo. Si yo iba a un curso, ella se venía conmigo. Si yo iba a trabajar a hacer sesiones, venía conmigo. Si hacía cosas de educación canina, venía conmigo. Si yo llegaba a mi casa, la única que salía a saludarme era la perra. Porque con suerte mi pareja y ya, si tengo mucha suerte, es mi hija. ¿Sabes? Pero normalmente, ¿sabes? La que siempre sale, bueno, ahora también Breva, la otra perrita que tenemos en casa, ellas siempre están ahí, ¿no? Entonces esa continuidad en tu vida personal, hace que te marque en un montón de cosas, ¿no? En tu vida profesional, en los aprendizajes que tienes, en las equivocaciones que todos hemos tenido con los perros Y tendremos, supongo, y también. tendremos, ¿no? A la hora de relacionarnos con ellos, a la hora de entrenarlos, a la hora de colocarlo en situaciones que a lo mejor luego no deberíamos haberlo hecho. Es decir, todos esos aprendizajes te llevan a reflexionar también, porque para mí ha sido como una obsesión. Está en la contraportada del libro, hay una pregunta que dice que siempre se ha dicho que el ser humano es o sea, que el perro, perdón, es el mejor amigo del ser humano. Y yo me hago la pregunta si nosotros somos para ellos su mejor amigo, porque creo que la perspectiva deberíamos de cambiarla, ¿no? Y para mí eso ha sido como algo, no voy a decir una obsesión, pero sí un continuo, ¿no? Pensar que lo que yo estaba haciendo con mi perra, en qué modo le estaba influenciando, ¿no? Y eso, como digo, se traduce en muchas de las cuestiones que están ahí plasmadas en el libro. Supongo que también con el paso de los años la impresión que tenemos sobre los animales, sobre los perros especialmente en casa, ha ido cambiando, ¿no? También las experiencias que los humanos tenemos alrededor con ellos, ¿no? Precisamente porque están presentes ya cada vez en más facetas de nuestra vida. Supongo que eso también hace que, bueno, tengamos que plantear una nueva perspectiva de las cosas que podemos experimentar con los perros debido a este cambio, no sé si generacional, evolutivo o
bueno, o de algún tipo al menos. Sí, está claro que los perros a día de hoy no son los perros de hace 20 años. Y cuando digo los perros me refiero a toda esa convivencia. Fíjate que hay algo que todavía se usa con cierta frecuencia, que es hablar de tenencia responsable. Y yo aquí siempre suelo hacer también una pregunta, ¿no? Digo, por ejemplo, de todos los que estáis aquí, ¿quiénes consideráis que vuestro perro es parte de vuestra familia? Mayoritariamente todos, ¿no? Bueno, luego la pregunta clave de esto es qué rol juega dentro de vuestra familia. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tema. Pero bueno, la mayor parte, pensáis que, si no una inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, pensamos que los perros son parte de nuestra familia. Entonces, si yo al referirme a ellos hablo de tenencia, yo no tengo a nadie de mi familia, yo no tengo a mi pareja, no tengo a mi hija, no tengo a mi hermano. Yo convivo con mi pareja, convivo con mi hija, ¿no? Y sin embargo, con el perro, que lo consideramos parte de la familia, seguimos utilizando esa parte de tenencia. Entonces, eso tiene que ver con esos cambios de paradigma, con esos tiempos en los que la sociedad empieza a ser más sensible, y eso se nota en el uso del lenguaje, se nota en el uso de las técnicas de educación y de entrenamiento. Por ejemplo, cuando tú y yo empezamos, el collar de ahorque, el collar de castigo era la orden del día. Era lo clásico, lo habitual o la base, ¿no? Y nadie se planteaba que eso era algo que le estaba haciendo daño al perro. Y sin embargo, a día de hoy, evidentemente, yo creo que, hombre, todavía hay esos reductos de... Bueno, pero la mayor parte de normativas prohíben ya ese Claro. uso y Entonces, hay una sensibilización hacia eso, ¿no? Hay un cambio en el paradigma bueno, que tiene que ver con el protagonismo que el propio perro va tomando en la sociedad, ¿no? Que haya espacios como este lugar tiene que ver con que hay una sensibilidad, con que hay unas personas que se van a sentir cómodos viniendo aquí, donde saben que van a encontrar cosas que van a aumentar el bienestar de las personas, donde, bueno, podemos venir a escuchar a un tipo que viene de Jaén, que creo que por el acento se nota, que viene de Jaén. Tanto, ¿eh? Se te entiende muy bien, por Sí, tanto. estoy intentando Exacto. vocalizar. Yo sé que siempre lo dices. Estoy O sea, que es muy bien eso. estoy intentando no ser un poco aborigen. Es una broma que suele utilizar él habitualmente, ¿eh? No parezca. Sí, sí. Entonces, como digo, en todo eso, ¿no? En el uso del lenguaje, en cómo nosotros nos referimos, en cómo nosotros convivimos, todo eso va dando pasitos, y esos pasos que damos como sociedad, que al final tiene que ver con la percepción que tenemos del perro, no ya como un elemento de trabajo, como era a lo mejor hace 30, 40 años, ¿no? O como puede ser en determinados contextos actualmente, pero sí lo que estamos viendo es que ahora están dentro de nuestras familias, ¿no? Y empiezan a ocupar cada vez más espacios sociales. Y por tanto, pues todo eso pues, está ligado con lo que tú comentabas. Bueno, yo supongo que la siguiente pregunta tiene que ver también con lo que hablabas e involucra a tu pareja también a tus hijas, ¿no? Pero porque en el libro, precisamente, pues haces varias referencias a lo que has ido aprendiendo observando a Julia y Alicia, que son sus hijas, a Duna y Breva, que te recorrijo, pero son sus perras, ¿no? Sí. Y mencionas además algunos estudios que hablan de los beneficios de la convivencia entre niños, niñas y perros. ¿Qué consejos, a pesar de no ser un libro específicamente de consejos, pero qué consejos le darías a una familia con niños, con niñas pequeños que acaban de adoptar un perro y quieren asegurarse que ambos sean felices pues conjuntamente? ¿Cómo puede ayudarle el libro? ¿Y qué beneficios puede existir entre esa relación entre niños, niñas y perros? Bueno, yo creo que tanto para ese perfil de familia que tú estás planteando, como también para cualquier familia, yo creo que quien convive con un perro tiene la obligación, no sé si moral o ética, de saber de perros. Es decir, si tú sabes qué necesidades tiene tu perro, si tú sabes cómo son los perros, si tú sabes que, bueno, que cuando son cachorros pues van a morder cosas irremediablemente y van a perder los hábitos higiénicos, no perderlos, sino bueno, que habrá que hacer un proceso de educación de todo esto. Es decir, si tú de una u otra manera pones el foco en las necesidades que tiene el perro como tal, es decir, por qué un perro actúa de una manera determinada, ¿no? Además es significativo un poco lo que tú le comentabas a ella, ¿no? Oye, aquí los perros no molestan si ladran, ¿no? Porque entendemos que el ladrido de un perro es una manera de comunicarse. Entonces, yo lo primero que le recomendaría a una persona es que sepa de perros. Y este libro te habla mucho de perros. O sea, es un libro que luego hablaremos del título si queréis, pero bueno, básicamente habla de perros y te habla de cómo se relacionan, de cómo sienten, y por supuesto también, entrando en la segunda parte de la cuestión que me planteaba, de esos beneficios que al final se van a dar.
Es decir, porque, y te hablo ya desde la experiencia personal, para mí ver crecer a mis hijas con los perros es una cosa que ha sido maravillosa. O sea, una cosa que yo recomiendo 100%. O sea, para mí Dune, por ejemplo, con nuestra hija mayor, ha sido como un elemento de desarrollo, de compañerismo. Os voy a contar una anécdota que no está en el libro. Yo por el trabajo de mi pareja, que ella es enfermera, y por el mío, pues bueno, me tocaba. Ahora ya hemos cambiado un poquito, pero normalmente hasta hace poquito era yo siempre el que cocinaba. Y cuando yo estaba cocinando en casa, mi Dune siempre estaba conmigo. Era a ver si cae algo. ¿Vale? Esto ya es algo que conoceréis, ¿no? Y un día estaba cocinando y veo que la perra no está. Y veo que mi hija tampoco. Digo, aquí pasa algo raro. A ver, que nos organicemos. Nada, un pequeño pause, no pasa nada. Exactamente. Nos organizamos un poquito. Sí que la entradita es más estrecha y cuando se juntan a veces... Hola. Hola, no, Bienvenida. ningún problema. Bienvenidas. Bueno, como decía, y claro, yo digo, no está la perra, no está la hija, aquí hay un silencio extraño, aquí está pasando algo. Bueno, sigo el rastro, digo, a esto me tiene que llevar a algún sitio, y abro una puerta de una habitación donde normalmente están las perras, y me encuentro a la perra tumbada, llena de salvavidas de mi pareja, que a ella, que a mi hija, le había parecido buena idea ponerle los salvavidas a aquello. Yo dije, pues maravilloso, esto es una cosa... Esto es una cosa maravillosísima de la vida. Entonces, bueno, eso te da a entender que hay, con esa anécdota lo que te está diciendo es que hay una motivación por interactuar, tú dices, vale, ¿qué beneficios tiene ahí? Pues fíjate, el tener que planificar la acción de ir, a dónde está eso que se pone mamá y que tiene una pegatina, que no sé qué, y que yo voy y ahora voy a llevarla a un sitio y se lo voy a pegar. Eso era maravilloso. O sea, con premeditación y alevosía. Claro, increíble. Y yo feliz de la vida, porque además, claro, hay un montón de cuestiones que, bueno, anécdotas de estas tenemos muchísimas, ¿no? Voy a contar solo una del libro. Me parece una muy divertida, quizás es esta, la pelea que tienes con tu pareja o tienes con tu pareja, ¿no? Esa. Esa Es que los líos de pareja siempre, esto nos gusta a todo el mundo. Entonces voy a contarlo. Bueno, la Peque está en ese punto de, ya mismo va a empezar a hablar. Va a decir mamá, va a decir papá, a ver qué dice. A ver si dice mamá o papá, estamos ahí los dos. Está. Bueno, y un día me la pongo yo en las típicas mochilitas estas que se ponen por delante y vamos a sacar a la perra de paseo. Y veo que dice, Une. Y hostia, yo he dicho el nombre de la perra. Y cuando llega mi pareja le dio la niña, lo primero que ha dicho ha sido el nombre de la perra. Y me ha dicho, tú eres un flipado, hombre, eso cómo va a ser, ya está con los perros, que es que tienes la vida, bueno, te tiene eso, estás siempre con los perros. ¿Cómo va a decir la niña que el nombre de la perra? Además, Dune, ¿sabes qué? Digo, que sí que lo ha dicho. No, que eso que seguro que tú le has entendido más, que ha dicho lo que sea. Que te lo imaginas tú. Sí, eso es que tú te lo imaginas. Y bueno, no sé, a los días, pues vuelve a pasar situaciones similares, pero está ella. Y en ese caso se dijo un Dune, pero vamos... Tal. Y dije, ¿lo ves? O sea, te lo había dicho. O sea, yo no te estaba mintiendo. O sea, que la porra la ganó la única que no participaba. Exactamente, la porra la ganó la que no participaba. Nos robó esa pequeña honrilla que tenemos los padres y madres de decir, a ver qué hice primero, pues se la llevó la perra. O sea, que imagina ese potencial motivador que dices tú, pues claro, si está con la parte, con la habilidad del habla, al empezar a andar, ella se apoyaba mucho en ella, todas estas cuestiones de creatividad, a nivel de expresión emocional, es que era una cosa tremenda, ¿no? Bueno, hay alguna anécdota un poquito más lacrimógena que no voy a contar, que está ahí en el libro y bueno, que realmente te hace pensar que es una relación maravillosa y totalmente recomendable. Bueno, aparte de las vivencias, las experiencias que has tenido entre ellas, también hay muchos estudios pues, que avalan precisamente beneficios fisiológicos o incluso relacionados con la respiración, con las defensas al final que un organismo tiene, cómo se ven mejoradas gracias a la exposición temprana a los perros. Hay un estudio de una universidad finlandesa, la Universidad de Kuopio, que dice que, ojo ahí, me ponen nombres raros, que presentaron un estudio en la revista Pediatrics, ¿no? Que es como una de las gordas, ¿no? De tema infantil,
Y bueno, ese estudio habla precisamente de cómo la convivencia con un perro puede ayudar a los niños a tener menos infecciones de oído comparativamente con niños que no conviven con perros, menos también infecciones del tracto superior, tracto aéreo. Entonces, claro, todo esto, si aparte de esos beneficios psicosociales aparecen también estos beneficios fisiológicos, pues dices, hombre, es que hombre, no, corremos el riesgo de decir, no, no es que vayamos a recetar un perro. O sea, tú vas a tener una buena paternidad si hay un perro en casa, ¿no? Oye, tienes que ser buen padre o buena madre con otra serie de habilidades, ¿no? Pero está claro que va a haber algunas cuestiones que bien llevadas, por supuesto, tienen que estar. Y por supuesto, como siempre decimos, no dejéis esa responsabilidad al perro. Eso aparece porque tiene que aparecer, pero el perro no tiene esa responsabilidad de criar al niño, ni de dar salud, ni de nada de eso. O sea, esto es una cosa que viene y es fenomenal, pero que nadie se haga con un perro, porque a mí me gusta matizar siempre eso, bueno, ya sabes que diga, no, es que el tipo que presenta el libro ha dicho que todo el que sea padre tiene que tener un perro en casa. No. Bueno, quizás le interesa a alguien esa justificación, que le puede ir bien. Bueno, entonces podríamos afirmar que no es de unos padres flipados decir que es positivo tener perros y niños, sino que incluso la investigación y muchos estudios avalan y cada vez más esa relación, ¿no? Sí, de hecho, bueno, desde la parte psicosocial, a mí hay un tipo que tiene un nombre impronunciable, que se llama Dieter Krovacek. Él tiene un libro en el que dice, de hecho, él tiene una cita, el capítulo que habla precisamente de esto, tiene una cita de él, que él habla que todos los niños deberían tener alguna vez contacto con perros. Y en ese libro describe todos los beneficios psicosociales, del apoyo emocional, de cómo muchas veces los niños se expresan, y yo eso lo he visto también con mi hija, les cuentan cosas a los perros que no te cuentan a ti. Y si necesitan apoyarse porque necesitan un espacio de apoyo emocional físico, van y abrazan al perro, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, por supuesto que son muy importantes. Hay también beneficios que te hablan de, por ejemplo, que un niño que crece junto a un perro o que realiza actividades para un perro tiene mejores habilidades motoras, sobre todo de lo que sería Motricidad fina, ¿no? motricidad fina, motricidad gruesa, que tienen más tolerancia a la frustración, que tienen más empatía. Entonces, claro, todo este reguero de estudios que están ahí era lo que y de hecho se va conectando así en el capítulo. En el capítulo son anécdotas las que conecta. Oye, pues no estaba yo tan flipado, ¿no? No es solo una cuestión, como decía Alberto, ¿no? De un padre flipadillo, ¿no? Que le gustan los perros, sino que realmente lo que yo estaba viviendo detrás tiene también un aval de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que creo que ese es también un poco el sentido del libro, ¿no? De decir, oye, pues nos gustan los perros, tenemos esas percepciones, pero que además sepáis que hay una base científica que avala todo esto. Bueno, no solo eso, sino que cuando esos niños y niñas crecen, pues también hay otros estudios que avalan que incluso el ser voluntario en protectoras o el voluntariado relacionado con animales, creo que mencionas en el libro, da capacidades o presenta más motivación después en otros campos del voluntariado social que gente que se dedica al voluntariado en otros campos directamente, ¿no? Sí, al final es lo que te digo, a nivel psicosocial estamos entrando en una serie de beneficios bueno, que yo diría que son muy positivos. ¿Está claro que toda la población se va a beneficiar exactamente de eso? Probablemente no, pero bueno, saber que está ahí y sobre todo tener la responsabilidad para hacerlo bien, es decir, que realmente el perro pueda estar conviviendo a través de ese conocimiento profundo de lo que es el propio perro y que eso determine una relación donde ambos se vayan a beneficiar, yo creo que ahí está la clave. A mí hay una parte de esos beneficios que siempre me gusta señalar y demás, que tiene que ver precisamente con la capacidad que tienen ellos de ayudar a los demás, ¿no? Es decir, las personas en general que se desarrollan con perros, y particularmente los niños, tienen una mayor capacidad no voy a decir entrega a los demás, pero sí de colaboración con los demás, ¿no? Porque claro, al final, ese tipo de estrategias, y os refiero al mismo ejemplo que puse al principio, ¿no? Es el de los Salva el Lead, ¿no? De una u otra manera, para ella era una actividad colectiva. O sea, aunque la perra realmente no lo estuviese percibiendo como tal, seguramente, pero para ella muy probablemente era una actividad colectiva. Entonces, bueno, esa parte yo creo que en una sociedad que necesita precisamente de eso, ¿no? De esos valores que tienen que ver con la empatía, la solidaridad, el tener proyectos colectivos que ayuden a crecer como sociedad, yo creo que, bueno, si en eso también nos pueden ayudar, pues estupendo.
Hombre, quizás deberíamos hacer incluso más también con otras personas, lo que en una parte del libro hablas con Breva, ¿no? Que va tu hija a abrazarla en una situación de estrés, De de enfado. pena, ¿no? De enfado. Bueno, lo mismo que haríamos seguramente todas y todos con nuestro perro en una situación pues, de depresión, una situación un poco más dura, pues ir a abrazarlo, ¿no? Pues a veces también tendríamos que coger ese ejemplo que nosotros mismos y nosotras mismos tenemos y trasladarlo quizás a la sociedad. Bueno, y la siguiente pregunta quizás te ponen un poco compromiso, pero tengo que hacerla. A pesar, otra vez, de no ser un libro de consejos, el libro se llama Vivir feliz con mi perro. ¿Qué consejos da este libro, Vivir feliz con mi perro, para vivir feliz con mi perro? Pues fíjate, ahora hago una mención al título, porque además con esto, ayer vino a la presentación que hicimos en Madrid, vino la directora de la revista muy interesante, está en el consejo editorial de esta editorial. Y claro, dije, no sé si hay alguien, porque además yo no la conocía, digo, no sé si hay alguien de la editorial, me dijo, sí, soy yo. Digo, es que iba a contar lo del título. Dice, no, cuéntalo. Digo, el libro estuvo a punto de no salir, porque yo le dije, digo, como vaya con ese título, digo, no se edita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero además, esto te estoy hablando de tres, bueno, tres no. A ver, tú piensas, yo empecé con el editado de mesa y terminé acabando con la directora del grupo editorial. O sea, imagínate cómo iba la cosa. Querían ponerle al libro cómo mi perro me hace feliz. Y yo digo, mira, quien haya puesto este título, digo, no se ha leído el libro, no se ha enterado de qué va esto. O sea, no, porque esto va de una cuestión que, y me meto un poco en lo que tú quieres comentar, en una parte que es bidireccional. Es decir, tiene que haber beneficios para las dos partes. No es solo decir lo que el perro me aporta a mí. Vamos a dejar de entender al perro como una fuente de recursos que a mí me está aportando cosas. Vamos a entender en línea a la pregunta que hacía, qué es lo que nosotros aportamos a los perros, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, para mí era importante reflejar a lo largo del libro que ese conocimiento que podamos tener un poco más en profundidad, que no tiene que ver con cuestiones de educación canina, con que el perro se siente, se tumbe o se habitúe a un determinado estímulo, o sea, no tiene que ver tanto con eso, sino con que si yo sé mucho más de perro, voy a promocionar que el perro esté más feliz. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cuáles son sus sentidos, si yo entiendo cómo el perro siente, cómo el perro se relaciona, qué capacidad o cómo influye a nivel social lo humano y esa relación que tenemos humano-perro. Entonces, este tipo de cuestiones que para mí son súper importantes y que para mí deberían de estar en el conocimiento colectivo, básico, es lo que creo que puede hacer feliz tanto al perro, pero también a nosotros, porque claro, si yo empiezo a entender esas necesidades, si yo empiezo a entender, a comprender que ese perro necesita poder desarrollarse de una manera determinada porque siente de una manera determinada, va a hacer que esa relación, como digo, vaya mejor, ¿vale? Totalmente. A veces hablamos mucho, se oye mucho la palabra humanizar, ¿no? Humanizar. Sí que es cierto que mejor humanizar que cosificar, ¿no? Que quizás en un pasado ha pasado. Pero quizás en este libro pues, rompe una lanza en favor de eso. No es ni cosificar ni humanizar, sino es en establecer un criterio de convivencia en el cual somos dos individuos que tenemos necesidades diferentes, pero podemos buscarlos en el mismo entorno, ¿no? O compartir al menos esa búsqueda. Claro, al final, esa parte de antropomorfización, que la palabra se las trae, tiene que ver con algo que para nosotros es irremediable. Yo siempre digo lo mismo. Voy a coger. Si yo agarro dos botellas y empiezo a hacer así con esta botella y hago así y voy así y hago así y la escondo, probablemente la mayor parte de vosotros diréis, esta está acosando a esta y este está huyendo. Es lo que interpretáis. Bueno, es una manera de antropomorfizar, pero realmente lo que está pasando es que hay un tipo aquí moviendo dos botellas, ¿vale? Es verdad. Eso es así, pero nuestra mente automáticamente tiende a darle un valor humano a estas cuestiones y eso no lo podemos evitar. Es decir, el problema o la ventaja, según se mire y según se utilice, es que nosotros no tenemos la oportunidad de decidir el no antropomorfizar. Entonces, eso lo debemos utilizar en nuestro favor y sobre todo, no tanto en nuestro favor, sino en favor del perro. Es decir, ¿en qué modo a mí me puede facilitar la convivencia o que el perro sea más feliz? Pues si yo entiendo, si yo empatizo, que la empatía tiene que ver precisamente con esto, es decir, si yo entiendo que el perro siente dolor cuando se le pega o se siente mal cuando se le grita o hay una serie de cuestiones que, como digo,
no determinamos, como diría Descartes, ¿no? Que los animales eran autómatas, que no tenían sentimientos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, hablando de la dualidad. Exactamente, de todo lo que tenía que ver con esa dualidad. Entonces, claro, si yo me meto en esa parte de decir que el perro no siente o que el perro no tiene, cuando biológicamente y fisiológicamente su cerebro emocional es una fotocopia en todos los mamíferos, básicamente con matices. Y más en los sociales, ¿no? Claro, y más en lo que son seres sociales. Entonces, claro, yo si consigo comprender eso, y si para llegar a esa reflexión es a través de esa humanización, me parece que está bien. Evidentemente la cosificación o el darle un valor de uso al perro es algo que lo que yo no estoy de acuerdo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en las intervenciones asistidas con animales, que es algo que nosotros conocemos y demás, se hablaba mucho de lo que sería un concepto que tenía que ver con otorgarle al perro el valor de un sentimiento, ¿vale? Es decir, como que el perro fuese una caja donde tú metías sentimientos, donde tú metías cosas. Pero claro, solo el hecho de decir el perro es una caja donde metes cosas, cosificar, ¿no? está cosificando. Entonces, esa parte es la que debemos no entrar ahí y entender que un perro es un perro que llega hasta donde llega y que tiene cosas maravillosas en la relación, pero no podemos cargar tanta responsabilidad. Entonces, como digo, tenemos que ir ajustando esa parte de la humanización, que en ciertas maneras para nosotros va a ser algo positivo y no solo para nosotros, sino también para el perro, pero mal usado, mal entendido, puede ir en la otra dirección. Hombre, está claro que no podemos desligarnos del lenguaje, ¿no? Y palabras a veces que utilizamos para referirnos a otros animales son conceptos abstractos que nosotros le damos y ha crecido desde un valor humano y desde una perspectiva humana, como la dignidad, la felicidad, la libertad, ¿no? El amor, pues ese tipo de cosas que a veces transmitimos o queremos verlas igual en los perros, a pesar de que compartimos a veces muchas estrategias de enfrentar la vida, ¿no? Sí, pero, o sea, porque me interesa bastante lo que dices, pero al final eso no hace entender las relaciones. Es decir, cuando nosotros decimos que un perro está feliz o que un perro me quiere, aunque técnicamente o a lo mejor en ese concepto, vamos a llamarlo más filosófico, el perro no esté en eso, probablemente que nosotros proyectemos ese concepto del perro hacia nosotros nos ayuda a entender la relación. Entonces, bueno, es un facilitador. Claro, es un facilitador y por tanto la humanización para mí no es mala si la entendemos desde ese punto de vista. Pues estoy de acuerdo también y también es de verdad que dentro de esta relación y esta convivencia con las familias, el vínculo que se establece puede ser muy positivo, pero en ocasiones puede haber cierta frustración, ¿no? ¿Qué familia que vive con perros nunca ha tenido un episodio de frustración o de enfado o de incomprensión sobre lo que está pasando? ¿Crees que algunos de estos estudios y lo que planteas en este libro puede ayudar también en esos pequeños momentos de frustración que seguro todos hemos tenido con nuestro perro, a veces porque ladraba, a veces porque no sabíamos entender el comportamiento que tenía? ¿Crees que este libro puede ayudar también a entender un poco o a intentar minimizar quizás esos pequeños problemas en favor pues, de una relación mucho más bonita y duradera? A ver, yo creo que si al final interiorizamos eso de lo que venimos hablando todo el rato, en poner el foco en cómo el perro está sintiendo y no en cómo nosotros estamos percibiendo una situación, porque claro, nosotros ahora, por ejemplo, los perros que están ladrando, los perros que nosotros podemos estar, a lo mejor la percepción tradicional está molestando a la gente que está escuchando. Pero es que realmente ese no es el concepto que nosotros deberíamos tener, sino cómo se está sintiendo el perro. Pues a lo mejor una situación pues, que hay más gente, que hay otros perros, que quiere jugar, que se siente un poco frustrado. Entonces, bueno, en la medida de lo posible nosotros tenemos que ponernos ahí para intentar solventar eso, ¿no? Entonces, este libro te pone siempre el foco en eso. No es lo que tú entiendas de la relación, sino lo que el perro está percibiendo de esa relación. Es decir, tú puedes estar pensando que llevarte el perro por la tarde a un bar, a una terraza, puede ser algo muy positivo porque está haciendo algo con ellos, pero a lo mejor hay perros que por su naturaleza, por su aprendizaje, por su experiencia, para ellos no lo están percibiendo como algo positivo. Entonces, al final en eso entramos en un punto de individualización que yo creo que es básico hablar de ello. Es decir, ¿todos los perros son exactamente iguales? Es decir, ¿hay respuestas generales a ¿es positivo llevarse a un perro a una terraza a tomarse algo? No hay una respuesta general. Claro, la mejor respuesta es depende. Es decir, depende del perro. Sí. Se ríe porque la gente me conoce que yo dando formación. De hecho, la persona en lengua de signos, la persona que me puso el signo, en lengua de signos, esto significa depende. Me dijo, o sea, lo dices tanto que al final... que tú eras, ¿no? Sí. O sea, mi signo, el signo que en lengua de signos es depende.
Entonces, por eso, pero depende por estas cuestiones de individualización, por estas cuestiones que tienen que ver con que todos los perros no son exactamente iguales, que depende de su experiencia, depende de la edad, y de hecho, sin meternos tampoco mucho en el concepto, ¿no? Al final el bienestar animal no es una cosa que se mida como una cuestión de marketing, no es una cuestión que se diga, bueno, hay bienestar animal porque yo sigo unas normas, no, porque el bienestar animal es un Dependerá de cada continuo. caso, ¿no? Es un continuo. El bienestar de mi perra Dune, de la que hemos hablado, pues no es el mismo ahora, que tiene casi 14 años, que el que tenía hace 5 años, que el que cuando era una cachorra. Pero es que mismamente, dentro de un mismo día, no es lo mismo cuando a lo mejor se levanta porque tiene un poquito de artrosis que cuando ya ha podido calentar. Entonces, ir teniendo esa visión no solo de que es diferente según cada perro, que es una cosa que además debemos enfocarla siempre y poner el foco en el propio animal. Y además ver que es una cosa que es continua. Es decir, que todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos al cabo de nuestra vida sobre dónde van, con quién se relacionan, qué comen, cuándo van al baño. Es decir, tomamos muchísimas decisiones por ellos que evidentemente no les preguntamos. Y nosotros lo hacemos, y además en esto sí que estoy convencido, en que la inmensa mayoría lo hace desde la buena intención. Se equivoquen o no. La mayor parte lo hace desde la buena intención. Y lo que suele faltar cuando se equivocan suele ser el conocimiento. Y por tanto, es lo que decía, tener un buen conocimiento del perro te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y a dar un mayor bienestar, no solamente al perro, sino también a la propia familia, ¿no? Y a ti mismo. En el libro, además, hay una cosa que me interesa y que me gusta, porque es algo que yo también, bueno, en las formaciones y en las clases hablamos de ello, pero hay algunos mitos, ¿no? Todo el mundo conoce ciertos mitos, ¿no? Los perros ven en blanco y negro, ¿no? Una vida de un año de perro son 7 humanos, ¿no? Bueno, hay tantos otros que podemos encontrarnos en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Crees que hay algún mito a destacar que pueda ser interesante para aquellos que aún no se han leído el libro y que quieran curiosear? Porque al final, en una reunión de familia, que alguien te diga, oye, los perros ven en blanco y negro, y digas, no, tú, la investigación de tal te dice que... Eso es muy interesante, me parece muy chulo también. Al final, en la línea precisamente de saber realmente cómo son los perros y cómo sienten, yo creo que es importante saber cómo perciben. Es decir, tú al final, tú operas en el entorno en función de cómo lo percibes. Entonces, en ese sentido, necesitas saber cómo el perro está percibiendo para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esa parte de la vista es algo que, claro, es como, los perros son daltónicos, los perros son ven en blanco y negro, ¿no? Los perros ven igual que nosotros, pero peor. Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia, ¿no? Que al final es la mejor respuesta, ¿no? Y bueno, la ciencia ahí lo que te dice es que nosotros tenemos 3 conos receptores de la luz, rojo, verde y azul, y hacemos combinaciones de ellos. Sin embargo, ellos solo tienen 2, que es el azul y el amarillo, y hacen combinaciones de ambos. Ellos ven, como nosotros veríamos la tele de los años 80, aquellos que peinamos ya canas, ¿vale? No me mires a mí. Bueno, yo sí. Aquellos que estamos ya en la cuarentena, pues bueno, esa tele como descolorida, que no se veía muy bien, bueno, pues estarían ahí, ¿no? Ese es el rango de color, no es que sean... técnicamente podría decirse que es un daltonismo, ¿vale? Sería una especie de daltonismo con esos conos, con esa combinación de colores. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues de manera práctica, ¿vale? Ya sabemos que no ven en blanco y negro, sino que ven con estos conos receptores. Bueno, pues resulta que los perros no distinguen el rojo. ¿De qué color son muchos juguetes de los perros? Rojo. Si tú tiras un juguete rojo al césped, el perro no lo distingue por el color, ¿vale? Es que el perro no lo ve, es que no lo va a ver. Es que no tiene la capacidad para verlo. Tú lo ves muy rojo, pero tu perro no. ¿Vale? Entonces, claro, este tipo de cuestiones que tiene que ver con la percepción, pues está muy guay. Y a mí la parte de la edad es una cosa que yo lo voy a soltar aquí, cómo se calcula, pero que luego lo miráis en el libro. La edad del perro realmente... Quizás debería pararte. Sí. Y ahí ya, que la gente lo busque. Bueno, voy a... No, que es broma, que lo suelte. A ver si no. No, sí que voy a decir cómo se descubrió, es decir, cómo se supo realmente cuál era esa correlación, ¿no? de edades. Y os voy a decir a lo que se corresponde al primer año de vida del perro, ¿vale? Se descubrió de la siguiente manera. Dijeron, bueno, como esto que todo el mundo dice, bueno, un año de perro son 7 humanos, porque bueno, más o menos haciendo lo que suele, la esperanza de vida que suele tener un perro, pues bueno, sale 7 años. Luego empezaron a decir que 8 si era de talla pequeña, 6 si era de talla grande, 7 la media, ¿vale? Luego... No digas página, ¿eh? No digas página.
Si alguien quiere la página, que pague o que compre el libro. O sea, así le sacas provecho. Ha hecho los deberes. Bueno, y entonces dijeron, bueno, la manera, vamos a llamarlo más objetiva, es investigar cómo envejece una célula humana, cómo envejecen los tejidos humanos y cómo envejecen los tejidos de perro. Ponerlo en comparación y ver cómo se va eso, envejeciendo, ¿no? Y compararlo y decir, bueno, de qué manera se van oxidando de determinadas partes de la célula para que nos entendamos de manera muy sencilla y, bueno, y de esa forma poder entenderlo. ¿Qué descubrieron? Que biológicamente el primer año del perro se corresponde aproximadamente con unos 30 años de edad. O sea, que eso de un año 7, dice, no, o sea, ha pasado 4 veces más en el primer año, no, depende de qué año. Biológicamente. Luego es verdad que cómo se calcula y demás, que es con una función logarítmica y demás, que eso con un móvil, o sea, no lo podéis calcular a ojo, eso tenéis que tener una calculadora. Una función logarítmica lo que quiere decir es que al principio desarrolla biológicamente muy rápido, pero luego se va frenando. Y además, comparativamente, su esperanza de edad sería mayor a la nuestra. Es decir, si nosotros tenemos una esperanza de vida, mujeres 83, hombres 82, 83, mujeres 87, 89, los perros podrían llegar a tener esperanzas de vida, haciendo la comparativa, de hasta 120 años, ¿no? Es decir, tendrían mucha más esperanza de vida. Podrían, vamos a llamarlo, tener esa parte. Envejecen bien, ¿no? Envejecen como el vino. Hay gente que envejece bien, ¿no? Como el vino, pues ellos también envejecen bien. Y bueno, pues esto al final, claro, cuando tú le dices, ¿un año son 7? Pues no. Y esto te tiene que hacer entender también, pues, qué necesidades va a tener el perro en tu primer año. Necesitas hacer muchas cosas con tu perro el primer año. Que antes, antiguamente, la gente que venimos de tener mucha experiencia, antes te decía, un perro no se puede adiestrar hasta el año. Decías, claro, nos ha jodido. Perdón. Antes se decía, claro, tienes que esperar al año porque era cuando aguantaban los palos, hablando mal y pronto. Claro, pero bueno, había muchas barbaridades incluso. Claro, pero entonces estamos perdiendo el primer año de vida, donde biológicamente ya sabemos que tienen desarrollo a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel mental también. Entonces, claro, si pierdes ese primer año de vida, estás perdiendo mucho. Entonces, por eso digo que este conocimiento te va a ayudar, te va a redundar en tomar mejores decisiones. Es decir, bueno, tengo un cachorro, ¿lo educo ya? Sí. Que se te van los 30 años. Que ya mismo lo tienen independizado al perro. Entonces, bueno, ya lo mismo hasta los 2 años no se te independiza. Mira cómo está la cosa. Bueno, se irá alargando seguramente. Sí, también. sí. Bueno, nada, no os preocupéis, cada problema. Nada. Sí que es cierto que, bueno, me quedan un par de preguntillas más que tenía. Esta, además, personalmente me interesaba mucho, pero bueno, voy a cortarla un poquitín también, porque también que la gente lo pueda ir desvelando en el libro. Pero bueno, yo estudié filosofía y en el libro además mencionas diferentes autores, de los clásicos incluso, que referían al perro. Pero ya no solo eso, sino que en todas las culturas han habido referencias al perro, incluso referencias muy importantes, ¿no? Como marcar precisamente como decías, los griegos, egipcios, mesopotámicos o los romanos identifican de manera común a la constelación Canis Majoris, ¿no? Algo que nos sirve como GPS, como referencia vital durante toda esta evolución. No solo eso, sino que las diferentes religiones han mencionado también en algunos momentos para bien, en otros momentos quizás para no tan bien, pero en la mayoría hacen referencias positivas al perro en algún momento, ¿no? Desde, bueno, en el Corán sale también, incluso una parte del Corán que quizás no sale en el libro, no me suena haberlo visto, habla de que todos los animales merecen la misma compasión, ¿no? Sí que es verdad que has hablado de estudios más relacionados con el perro específicamente. Teniendo en cuenta que el perro ha estado en contacto con nosotros durante tantísimos años, ¿ha podido influenciar en la evolución del ser humano y, por tanto, de la sociedad que vivimos hoy día? Fíjate que yo me hago una pregunta que además no tiene respuesta posible, o sea que tampoco, pero creo que es interesante hacérsela. ¿El ser humano sería el ser humano que conocemos a día de hoy si no hubiese convivido con el perro? ¿Si no hubiésemos conseguido socializarnos con el perro? Porque realmente hay una cosa que es muy importante. El perro fue la primera especie que domesticamos. Entonces, al domesticar el perro, tuvimos la primera experiencia, luego vinieron otras muchas. Pero sin embargo, esa fue la primera. De cómo salió eso, luego ha venido todo lo demás. Y luego aparte, es verdad que en diferentes partes, con temas de trabajo y demás, han ido modelando parte de nuestra convivencia. Ese capítulo a mí me hace mucha ilusión porque aprendí mucho, leí mucho. Cuando se escribe un libro se lee bastante más. Y bueno,
el título del libro es Bocina, el perro que ladraba demasiado. El perro del antiguo Egipto que ladraba demasiado. Y es que encontrar el epitafio de un perro que se llama Bocina. Digo, este perro no se callaba ni debajo agua, vamos. Este perro no había quien lo callase. Digo, para que le pusieran bocina, imagínate. O sea, este era el que avisaba a todo el vecindario. Oye, que vienen por ahí los griegos. O sea, este perro... pero eso ya te hace pensar cuál era la relación. Es decir, cuando tú le pones nombre a algo, es porque a ti te importa. Es porque tú tienes una relación más profunda que... O sea, yo no le pongo nombre a esto, ¿vale? Lo siento mucho, por mucho que antes acosase a la otra botella, pero realmente yo a esto no le pongo nombre o no solo ponerle nombre a las mesas y demás. Hombre, habrá quien, ¿sabes? Porque o sea, el mundo hay gente para todo, ¿sabes? Hay gente para todo, pero bueno, lo normal es que no le pongamos nombre a las cosas, le ponemos nombre a quien nos importa, ¿no? Entonces, eso ya nos da una primera idea de cómo ha tenido presencia en diferentes culturas, porque como tú bien decías, eso ha sucedido en la cultura egipcia, sucedido en la cultura romana, en la griega, también ha pasado en las culturas prehispánicas. A mí me llamó mucho la atención cómo trataban las culturas prehispánicas a los perros. Antes de que llegasen los castellanos allí a arrasar, pues bueno, pasó que cuando llegaron allí, a México, a lo que hoy sería México, los perros que allí había originarios, que bueno, son parecidos a Xoloitzcuintle, que es el perro, el típico de Coco, de la película de Coco que sale Dante, bueno, pues es un Xoloitzcuintle, que tiene que ver con el dios Sol, el Solotz, y que tiene que ver con la vida y la muerte y todo lo que tiene que ver con el traspaso de un sitio a otro, y por eso Dante en esa película tiene ese punto que tiene que ver de puente entre la vida y la muerte. Pues bueno, cuando los castellanos llegaron allí con su alano, ¿sabes? Petadísimo, diciendo aquí vamos a reventaros por todas partes, veían que el perro Solot dice, no sabe, en las crónicas de la época se describe, dice que no sabían si era un perro o no, porque no ladraba, porque no se extrañaba de la presencia de humanos que no conocían y porque además socializaba con la gente. Claro, dices tú, coño, es que está, perdón, es que estaban mucho más avanzados en la relación. Habían entendido mucho mejor lo que era la relación. Por lo tanto, fue así que los castellanos decían, no sabemos si comérnoslo o no. Que además también delimita una cuestión ética. Es decir, una cuestión Ver un de, semejante, ¿no? claro, de si me lo como es una cosa y si no me lo como es otra. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ese tipo de reflexiones o sea, a mí me han fascinado. El poder investigar sobre eso y el poder hablar de eso, ¿no? Pues espero que te alegre saber que seguro que a otros, a mí personalmente también me ha fascinado y me ha gustado muchísimo toda esta cantidad de referencias que de hecho yo pensaba, oye, si quisiera buscar estas referencias, es que me pasaría ya 2 meses solamente buscando cada una de las referencias y además la parte de la religión también y cómo lo plantea me parece súper interesante porque al final la religión también está Claro. en nuestras vidas desde que nacemos, ¿no? Y cada vez por suerte quizás menos, pero hay otro tipo de sentimientos relacionados. Bueno, entonces... El papel que juegan los perros en la vida con nosotros tiene que ver con la felicidad y el bienestar emocional al final de las personas y de ellos, ¿no? Sí, está clarísimo. O sea, al final, si hay libros, hay un sitio como este, hay tantísima gente preocupada desde lo que es la profesión veterinaria, que a lo mejor inicialmente tenía más un interés por la parte más productiva, ¿no? de la ganadería y demás, pero a día de hoy tan importante es esa parte de cuidado de los animales. Es decir, cuando hay tanta gente interesándose por estos bichejos, como digo yo, al final es porque hay algo muy potente. Habrá quien lo vea desde una perspectiva del negocio, que por supuesto bueno, es una visión y demás, pero el negocio surge porque realmente hay un interés en esto. Es decir, hay mucha gente pensando en esto. Es decir, a mí que estéis aquí, tantísima gente acompañando y demás, es porque realmente tenéis ese interés por saber más, por intentar mejorar la calidad de vida de vuestros perros, por intentar hacer lo mejor posible para ellos. Entonces, claro, todo esto proviene de ese bienestar, ¿no? Y yo creo que no podemos separarlo, o sea, no podemos desligar lo que es la relación en sí de lo que sería el bienestar, ¿no? Y tienen que ir de la mano sí o sí, porque científicamente lo es y porque moralmente también Debe debería. serlo. Bueno, también ya para acabar, ¿tienes algún proyecto o idea futuros que tengan relación pues, con los perros y la relación que tienen con los humanos? Cuéntanos un poquillo, ¿qué proyecto futuro
Si es que no tienes ya 25.000, vas a Estaba mostrarnos. pensando cuál te cuento. Vas a mostrarnos. A ver, de lo último que estamos muy contentos son con unas investigaciones que hemos podido publicar en la revista Anthrozoos, que es como la revista de antrozoología más importante, que tiene que ver con la percepción de la seguridad de las personas cuando van acompañadas por un perro, cuando hay perros que están presentes en el... Y ahí estamos un poco profundizando con otras muestras en otros países y demás, que espero que salgan estudios. Hay otro estudio hecho también sobre las percepciones de la educación asistida con animales en profesores en Ceuta. Tenemos, como digo, varias líneas de investigación. Y hay una investigación que personalmente me gusta mucho porque digamos que dentro de mi grupo de investigación, que está conformado por profesores de la Universidad de Jaén y por algunas personas de mi equipo, pues lo que hacemos de Perruneando, lo que hacemos es, nosotros estamos más en la parte de aportar ideas y luego en la parte del desarrollo de cómo se construye, estamos en una parte y luego ya todo lo que tiene ese análisis de datos y demás, pues ya se queda en la parte de la universidad. Bueno, hay uno que me interesa mucho, que es el concepto que se habla en el libro del concepto de neotenia, cómo eso influye, por ejemplo, en las decisiones de las personas que van a adoptar un perro o cómo influyen los profesionales a la hora de elegir un perro. Si hay diferencias, si no la hay. La neotenia, para quien no lo sepa, es la conservación de caracteres juveniles, tanto físicos como de comportamiento, en individuos que son adultos, ¿vale? Es decir, pues que un boxer, cuando es adulto, se parece a un cachorro, ¿vale? Físicamente, y no solo físicamente, sino también de manera comportamental, es decir, a nivel de comportamiento. Entonces, como digo, esa parte de la investigación la estamos empezando a desarrollar, creo que va a estar muy chula. Porque nos puede dar una idea de si realmente nos fijamos en aspectos físicos, que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es simplemente conocer si eso ocurre. Y bueno, ahí cerrado un segundo libro con la editorial, en este caso de educación del cachorro, para contarle a la gente lo que muchas veces no le cuentan, pues un poco lo que decíamos, ¿no? Oye, tu perro te va a morder cosas, tú te vas a frustrar y esa frustración hay que gestionarla, ¿vale? Que no todo es bonito, ¿no? No, claro, que no todo es bonito, que, bueno, que se sepa todas esas necesidades que están ahí presentes. Entonces está ese libro que tiene que estar escrito a 31 de octubre, que entiendo que saldrá ya en 2024. ¿Para la próxima diada, entonces? Sí, para la próxima, exactamente, para la próxima diada estará ahí seguro. Bueno, de hecho me parece que hablamos hace bastante tiempo sobre este estudio nuevo de cómo percibe la gente a otra gente que va con perros, o un hombre con perros, o que va con otro tipo de... me parece súper interesante, me parece que también hablas además en el libro sobre que la evolución del perro, aquellos perros más adoptables en protectoras, han sido aquellos que han usado sus músculos faciales o han evolucionado en ese aspecto de una manera muy concreta para hacerse más amigables o Claro. amigables hacia las personas que lo veían. Dentro de eso que decíamos, que ese conocimiento popular, eso que dice, mi perro me pone carita. Pues sí, tu perro te pone carita, porque es que tiene unos músculos que son capaces de mover de manera voluntaria. Es decir, el perro te pone carita y además te manipula. O sea, y tienes que asumirlo. Es decir, cuando te dices, es que no puedo dejar de darle a comer. Pues claro que no puedes dejarle de comer. Si es que si te pones esa cara y lo hacen de manera voluntaria. Bueno, yo creo que la lección que podemos sacar aquí, una de ellas es que vuestros perros os manipulan, ¿vale? Los míos también, totalmente. Pero también crees que, o para acabar ya, ¿crees que hay alguna lección concreta que el público, que la persona que lea el libro vaya a sacar de este libro? ¿O crees, me planteo mejor la pregunta, ¿crees que hay alguna lección que te gustaría a ti más que sacar a una persona, un lector o una lectora de este libro? Bueno, yo insistiendo en la línea de lo que te vengo diciendo, para mí que las personas cuando terminen de leer este libro entiendan mejor a su perro, porque comprendan mejor las necesidades que tienen, comprendan mejor de dónde viene toda esa relación, que se planteen cosas como, no sé con quién lo hablaba ayer en la presentación en Madrid, le decía, es que la gente no se plantea por qué tiene un perro. ¿Por qué tiene un perro? Porque culturalmente hay que tener un perro, porque tu pareja tiene perro, porque tú estás predestinado genéticamente a tener... Hay alguno que hay salido, ¿no? Porque tú estás predestinado genéticamente, porque hay una combinación de todo eso. Entonces, que la gente se haga preguntas sobre su relación con el perro, para mí es fundamental. Es decir, que la gente salga con mayor conocimiento, por supuesto, pero que salga también con preguntas. Y además pueda tirar de los hilos que hay ahí. Es decir, que pueda decir, pues mira, me interesa saber más sobre los beneficios con las personas mayores, o me interesa saber más sobre esta parte de intervención asistida, o me interesa mucho más todo de dónde viene
el perro, La parte etológica. la parte etológica, de comportamiento, tal. Entonces, bueno, si conseguimos responder a ciertas preguntas y sobre todo si metemos un poquito esa idea de que la felicidad del perro está en cómo lo percibe ese perro y no en cómo la percibimos nosotros, para mí, feliz yo. Bueno, me parece fantástico. Sí que es verdad que hay algunos temas que nos hemos dejado porque es imposible también hablarlos de todos, entre ellos temas de intervención asistida con animales con los que compartimos por muchos años también y ilusiones al respecto, pero bueno, pensaba también que era muy interesante pues toda la otra parte, ¿no? Muchísimas gracias por haber cedido a esta petición que espero que te haya gustado también y haya estado suficientemente a la altura para un libro muy a la altura. Me he puesto muy nervioso al prepararlo, al leerlo, al decir a ver qué le voy a decir a David, pero bueno, al final hablar contigo viene siendo como ya hace 10 años, como lo que hacemos habitualmente, con lo que al final, con alguna preguntita que tenía que salir, pero al final como lo que hacemos. Nosotros habíamos planteado que pudieras coger un pequeño fragmento, 2 minutitos, 5 minutos, lo que tú consideres más oportuno para que lo puedas leer. Si lo leo a la misma velocidad que lo he leído en el AVE, viniendo para acá, creo que son 6 minutos. 6 minutos. Pues entonces lo que consideres, entonces en este tiempo nosotros prepararemos también un pica pica abajo, también la sala donde podrás firmar algunos libros o si queréis comprar alguno también está Cris o están las compañeras que os podrán atender. Entonces, pues bueno, si os parece bien, pues os dejaremos con un pequeñín fragmento del libro que estoy seguro que os encantará y después, pues nada, yo voy preparando abajo para que pongas la muñeca a fuego. Antes de que te vayas, que muchísimas gracias de nuevo, porque lo que he dicho al principio, venir aquí a venir a casa y bueno, pues cuando uno se siente tan bien, pues bueno, he intentado dar lo mejor de mí. Es verdad que vengo un poco cansado porque... Viene de Murcia, luego Madrid, Murcia, Madrid, das clases en la universidad, en fin. Entonces, bueno, llevo una semana intensita y son muchos kilómetros, pero bueno, he intentado estar, como dice, a la altura. A la altura está. Está. Yo hay gente que no entiendo el ritmo que tenéis y cómo podéis estar, aunque después de 3 días Soy padre. dando... Vale, ahí supongo que esa experiencia yo no la he tenido, por tanto debe explicar mucho sobre esto, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer enorme, la verdad que muchísimas gracias. Bien, bueno, pues nada, como lo prometido es amenaza, voy a leer un pequeño fragmento. Voy a leer un fragmento que para mí es muy emocionante, ha hecho referencia Alberto, del capítulo del día que Frida nos dijo adiós, que habla de esas partes no tan bonitas de la relación, que a mí me emociona mucho porque es algo que me costó trabajo escribirlo, pero creo que, bueno, a veces, como bien ha dicho Alberto, lo peor de la convivencia con un perro es que no durarían todo lo que a nosotros nos gusta. Bueno, voy a ver si soy capaz de leerlo bien. El día en el que Frida se marchó, creo que todos los que tuvimos la suerte de conocerla lloramos. Era una pastora alemana mayorcita que había dedicado gran parte de su vida a la gente, en el más amplio sentido de la palabra. Aunque convivía con su familia humana, Ana, John y su hermana adoptiva perruna, Tirma, Frida era también la perra de muchas personas a las que apoyó cuando se convirtió en perra de terapia en la entidad dejando huella en La Rioja. Lo era también de quienes la conocieron en los rodajes televisivos en los que participó, en los lugares de Logroño que frecuentaba junto a Ana cuando ésta salía a tomar unos vinos o pasear, o en las formaciones donde era una de las protagonistas más queridas y abrazadas. Frida hizo honor a su nombre y marcó profundamente a muchas personas en infinidad de lugares. Hasta su marcha estuvo rodeada de algo especial que nos hizo reflexionar sobre el sentido de la relación entre perro y persona. El vínculo humano-animal tiene otras implicaciones que quizás no sean tan bonitas o simpáticas como las que hemos visto hasta ahora, pero que forman parte de esta relación única que establecemos con los perros. En aquellos tiempos, Frida ya andaba algo enferma y sobre todo sufría los achaques de cualquier ser vivo en su senectud. Muchos perros padecen dolores articulares y musculares, pierden masa muscular, capacidad a nivel de vista y oído, e incluso pueden sufrir enfermedades similares a las de los humanos, como artrosis, diabetes, o lo que se conoce como el síndrome de disfunción cognitiva, una especie de demencia que afecta a los cánidos. Una investigación en la Universidad de Viena, publicada en el año 2020, analizó la personalidad de más de 200 perros con edades comprendidas entre el medio año y los 15, y encontró que su envejecimiento podía asimilarse al de las personas. Al igual que nosotros, el temperamento de los perros se va suavizando a medida que envejecen, y los más mayores se muestran más estables a nivel emocional que los individuos más jóvenes.
Así pues, podemos imaginar a Frida como esa dulce abuelita que siempre tenía un gesto de cariño con quienes le rodeaban y que observaba plácidamente la vida desde su lugar de descanso. De manera irremediable, esa situación que consideramos de vulnerabilidad y que podemos atribuir a los animales al llegar al ocaso de su vida, nos despierta sentimientos de ternura, cuidado y compasión hacia los perros. Y así le ocurría a Ana con su amada perra, como a mí me ocurre en este momento de escribir estas líneas con mi querida Dune, a quienes conoceréis un poco más en el siguiente capítulo. Siempre digo que lo peor de convivir con un perro es que, salvo excepciones, es habitual que sobrevivamos a su muerte. Esto tiene una implicación a nivel emocional para las personas que deben pasar por un proceso de duelo para el que muchas no están preparadas. Y no es que la muerte sea algo ajeno para nuestra especie, pero sí lo es la pérdida de seres sobre los cuales no tenemos ritualizada su marcha. Si lo comparamos con el caso humano, cuando fallece un ser querido, tenemos la ocasión de despedirnos de ellos a través de los funerales que organizan las familias y que sirven para simbolizar el paso de la vida a la muerte. Sin embargo, cuando toca despedir a un perro, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿A qué lugar debemos acudir para poder honrar su memoria? ¿Quiénes estarán a nuestro lado? Hay personas que consideran que llorar la muerte de un perro puede ser algo excesivo e incluso una frivolidad que las personas gasten dinero en incinerar o dar sepultura a un animal. Esto puede hacer que muchas de ellas tiendan a ocultar los sentimientos en lo que la científica Miley Cordaro de la Universidad Estatal de Texas denomina duelo sin derecho. Sin embargo, hace miles de años ya se enterraban a personas y perros juntos, y ya sea en la intimidad o en público, una gran mayoría de personas reconocen llorar la pérdida de los animales con los que han convivido. Y es que el vínculo humano-animal y todas las implicaciones que tienen a nivel cognitivo, social y emocional para las personas hacen que realmente no estemos hablando de algo raro o excepcional. Si lo consideramos parte de nuestra familia, ¿cómo no vamos a llorar la pérdida de uno de sus miembros? Hace unos años me sucedió algo que hizo que se incrementase mi interés en los procesos de duelo con respecto a nuestros animales de compañía. En cuestión de no más de un mes, compartí un par de conversaciones que me impactaron y me hicieron reflexionar sobre la muerte de los perros y su implicación para las familias. Un día me encontraba esperando junto a Dune para acceder a una residencia de personas con discapacidad, donde íbamos a realizar una sesión de terapia asistida con perros. Mientras la acicalaba, se acercó un hombre que me pidió permiso para acariciarla. Evidentemente accedí, y casi de manera inmediata se puso a hablar de una perra con la que él había convivido tiempo atrás, y cuyo fallecimiento le había ocasionado una profunda congoja. En un momento de nuestra charla, la persona me dijo algo que me dejó impresionado. Cuando falleció mi perra, lo pasé peor incluso que con la pérdida de mi propio padre. Y entiéndeme, yo tenía una relación buena con mi padre, pero la marcha de mi perra me dejó muy tocado. Esto me pareció algo sorprendente, pues alguien que no conocía de nada me estaba confesando que la muerte de su perra le había afectado más que la de un familiar directo. Más adelante, visiblemente emocionado, me dijo que era la primera vez que se lo contaba a alguien y que disculpase si me había molestado. Evidentemente no me molestó, pero sí hizo que durante varios días estuviese cavilando sobre aquella conversación. Apenas una semana después, durante la visita que realicé a casa de una clienta para valorar a su perro para un trabajo de educación canina, me relató una historia similar a la del hombre, un dolor profundo que superaba a otros que había conocido hasta el momento. Supongo que ambas personas, al verme trabajar junto a perros, consideraron que yo era alguien adecuado a quien contarle estas cuestiones. Aquellas conversaciones me hicieron reflexionar bastante y sentí la necesidad de compartir esta información con mi compañero Rafa de la Universidad de Jaén para ver qué opinaba él al respecto. Al igual que a mí le llamó poderosamente la atención, así que empezamos a realizar diferentes búsquedas sobre lo que estaba investigado al respecto y nos dimos cuenta de que, aunque había cierto estudio al respecto, quizás sería interesante realizar uno nosotros mismos con la intención de recoger datos de personas que habían sufrido una pérdida así y ver qué efecto le ocasionaba en ellas. Esta recogida de datos sigue aún abierta y hasta el momento contabilizamos miles de respuestas que esperamos analizar en el futuro. Del estudiado hasta el momento destaca algo que parece un denominador común en muchas de las investigaciones sobre la pérdida de animales de compañía, y es que el duelo que se genera tiene un componente psicológico similar al que podemos encontrar en la pérdida de seres humanos queridos, pero con un menor apoyo social percibido, un aumento en el sentimiento de soledad e incluso vergüenza. En este sentido, investigadores de la Universidad de Surrey en el Reino Unido realizaron un análisis de estas variables a nivel cognitivo y emocional y su implicación para la salud mental de las personas. Al igual que en otras investigaciones, señalaron la importancia del soporte social percibido y de cómo éste puede que no sea recibido por las personas en base a las limitaciones culturales y sociales que las propias sociedades imponen en este sentido.
Además, lo que determina en mayor medida el sufrimiento por la pérdida de un perro u otro animal de compañía parece estar ligado de manera estrecha al vínculo que se genera entre la persona y el animal. Cuando Frida abandonó este mundo, muchas personas quisimos dar un abrazo enorme a Ana porque sabíamos lo que para ella significó aquella maravillosa perra. Queríamos estar presentes, aún en la lejanía, y acompañarla en esta pérdida que era también colectiva. Pero ocurre que Ana es de ese tipo de personas únicas y especiales que consiguió algo que me parece tan bonito como emocionante. Ella creó ese ritual para despedir a Frida, en el que a lo largo de meses fue haciéndonos partícipe a todo su entorno personal y profesional de aquel fin. Fue muy conmovedor ver cómo consiguió transmitir la memoria de su perra a otras personas y cómo eso ha hecho que su recuerdo permanezca aún más en el tiempo. Recuerdo aquella tarde en la universidad en la que, como parte de una clase que impartió a nuestro alumnado, les contó una historia tan impresionante que no me atrevo a reproducirla, pero que servía como justo homenaje para aquella perra que ayudó a formar a otros profesionales. Aquella narración, aún pasado ya un tiempo, me emociona y me pone el vello de punta cada vez que la recuerdo. De esta y otras pérdidas recientes, como la de Rocky, mi compañero Alberto Ayala, que inspiró la creación del proyecto social Al Perro Verde en Cataluña, Wendy, una chihuahua que acompañó durante la infancia y la adolescencia a mis primas Ana y Alicia, o Corcho, el inseparable compañero de mi amigo Héctor, he aprendido que incluso en sus despedidas los perros nos enseñan realmente cuál es el significado de amar. Muchísimas gracias y además, mira, gracias otra vez por recuperar este trocito, que No, nunca lo estaba, de hecho, te digo. no podía ser otro. Pero la verdad es que Tenía que ser. Muchas gracias. Y lo sigo recordando, pero bueno, ya lo trataremos más en privado. Nada, está preparada la salita, tenemos una salita abajo, que es donde hacemos valoraciones, donde haremos una futura, también ya lo desvelo ahora, en breve es una biblioteca para todos aquellos que quieran ser socios de City Dogs, tengan una biblioteca donde ir y poder ojear libros o incluso alquilarlos y llevarlos a casa, pero no solo vosotros, sino también juegos de inteligencia para vuestros perretes. Será una biblioteca para vosotros y para ellos. Una ludoteca. Exactamente, ahí estamos juntando. Y nada, ahora tenemos en la salita esta, pues podrás una mesita para que tú puedas firmar libros si a alguien apetece, le viene bien y le gusta. Y también tenemos las rosas para colaborar con la Asociación Al Perro Verde y sus proyectos. Y también, no sé si nos queda algún dragoncito de eso. Yo creo que no, que quedan buenos. Así que nada, ahora nos sacamos esto, vamos para abajo y bueno, si queréis ir para abajo, pues encantadísimo. Gracias a todos. Muchísimas gracias.